TRV, nuestra señal. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a otro miércoles más para hablar acerca de lo que es Gnosis y para seguir informándonos acerca de este conocimiento que, como vimos en el programa pasado, viene desde generaciones antiguas, viene desde pasado de antes de Cristo, desde años muy tempranos, se podría decir. Y para adentrarnos en el tema de hoy, que se llamaría la creación de la humanidad, vamos a ver el siguiente video. A pesar de que la Biblia moderna está excesivamente desfigurada, sin embargo, todavía tiene la infusión de la antigua doctrina secreta. No obstante, los muchos niveles significantes que se esconden en las letras hebreas no son visibles en los lenguajes de las versiones modernas de la Biblia. Por ejemplo, las primeras palabras de la Biblia en hebreo son Bereshit bara Elohim. La traducción literal más común es en el principio Dios crea. Mas en la traducción hebraica escrita en el Zohar se lee en sabiduría Elohim crea. Elohim es una palabra hebrea. La raíz El es Dios en hebreo y es masculino. La forma femenina de El es Eloah, que significa diosa. Elohim es una palabra plural, y esta significa dioses y diosas, macho, hembra. En contraposición a la popular imagen del hombre viejo y barbudo, Dios está establecido en las primeras tres palabras de la Biblia como un ser andrógino, contenido en ambas polaridades, masculino y femenino. Esta palabra Elohim tiene muchos significados. Uno de los más significativos es el referente a los ángeles, los gobernadores de la creación. Estos seres divinos son masculino-femenino, hechos a la imagen de su creador. Esto está claramente ilustrado en las más antiguas imágenes de ángeles, las cuales demuestran tener los atributos de ambos, hombre y mujer. En la Biblia, el ángel que dirigió la creación de la humanidad se llama Jehová Elohim. Jehová Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ánima viviente. Jehová es otro nombre importante de Dios, que no debe ser confundido con Yahvé. El nombre Jehová o Yahová está compuesto de 4 letras hebreas: Yod, He, Vav, He. Yod o Ya puede ser traducido como varón o falo, Adán. Jevá o Jevé es femenino, hembra o útero, Eva. Incluso el nombre Jehová contiene ambas fuerzas, masculina y femenina. Creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Elohim los creó. Hombre y hembra los creó. El Elohim o ángel Jehová formó al hombre a su imagen, andrógino.
Así pues, y como también está grabado en el corazón esotérico de todas las grandes religiones, la humanidad simbolizada en Adán fue andrógina en el principio, porque contenía ambas polaridades, varón y hembra. Bueno, como en el episodio anterior tratamos y vimos que era conocimiento, se refería a hablar de gnosis. Para muchos una doctrina oculta y para otros un misterio en la sociedad. Pues ahora vemos que la gnosis está también relacionada con la Biblia y muchos libros antiguos que nos hablan desde nuestra creación. Pero para que ustedes tengan una perspectiva más de la gnosis, vamos a desarrollar el tema con los invitados del día de hoy, el cual tenemos a Mauricio Cáceres, gnóstico de las ciudades de Usulután, que nos visita el día de hoy. ¿Unas palabras, Cáceres? Sí, muy buenas tardes, público televidente. Es para nosotros motivo de mucha alegría estar con ustedes en la intimidad de sus hogares, compartiendo esta sublime doctrina crística. Y en este momento pues nos disponemos a desarrollar la temática que se nos está planteando para compartirla con nuestro querido público televidente. Bueno, muchas gracias. También tenemos como invitado al profesor Claudio Lobo, también del movimiento gnóstico, pero esta vez de San Miguel, que también nos brindará sus palabras de bienvenida. Bueno, buenas tardes. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Tropivisión, que nos escuchan a nivel nacional y fuera de nuestras fronteras patrias. En una segunda oportunidad estamos transmitiendo desde la ciudad de San Miguel el conocimiento del corazón, la sabiduría del corazón, lo que es la gnosis, ya que la gnosis es inherente a nosotros, la gnosis está en nosotros mismos, y para este día pues vamos a estar abordando la temática de lo que es la aplicación de la gnosis en nuestra vida diaria. Esperamos en el desarrollo de las participaciones poder hacer algunas aclaraciones. Muy bien, así como usted lo ha dicho el día de hoy, platicaremos acerca de cómo aplicaremos la gnosis en nuestra vida diaria. Sabemos que hoy en día las personas sufren de problemas como de la ira, la pereza y todas esas cosas que nos hacen ser malas personas, males hijos, males padres y somos males dueños de casa. Entonces nosotros tenemos que saber qué hacer para solucionar estos problemas del diario de vivir, y para eso le dejaremos con la participación de Mauricio Cáceres, que nos hablará al respecto. Gracias. Ciertamente nosotros poder incluirnos en la sociedad o en la vida de acuerdo al gnosticismo universal, primeramente tenemos que dominar la doctrina, tener dominio del cuerpo de doctrina gnóstico, y luego pues ir desarrollándonos en los elementos prácticos que la misma sabiduría nos enseña o nos plantea. El hecho mismo de poder nosotros comprender este sublime mensaje universal nos permitirá como nosotros poder ir teniendo algún grado de desarrollo, de dominio del sí mismo, pues nosotros sabemos somos seres sumamente complejos, ¿verdad? Y nuestra constitución psicológica, y realmente hay que entrar en nuestro propio mundo interior para poder ir conociendo de qué estamos hechos o de qué estamos constituidos mental, emocional, volitivamente, para poder ir buscando la manera de reconocer esas debilidades humanas que tú ya mencionabas, defectos psicológicos, pero que cuando nosotros penetramos a nuestra psiquis y empezamos a reconocer ese defecto, esa debilidad en el comportamiento psíquico, podemos ir creando una corrección. Pues este es el camino de la renunciación, y el proceso de lograr entrar en ese camino correctivo es un proceso gradual de vida, pero es muy hermoso cuando la persona se empodera del cuerpo doctrinal. Básicamente no podemos nosotros aspirar a transformar nuestra propia psicología o a transformarnos en el medio donde nos desenvolvemos sin dominar el cuerpo doctrinal y sin manejar los parámetros necesarios
para poder ir creando esos cambios psicológicos que necesitamos. Cambios psicológicos. Cuando hablamos de la psicología a través de la gnosis, ¿a qué nos estamos refiriendo, Claudio? Bueno, sí, la psicología prácticamente es el estudio de la psique, es el estudio del alma, de nuestra alma. La psique es en nosotros prácticamente la manifestación de un estado interior, muchas veces estados equivocados, muchas veces estados interiores acertados. La psicología en nosotros hay que ponerle mucha atención, ya que nos rige la forma de comportarnos. La conducta en nosotros va a depender de la formación de nuestra psique, del desarrollo, del nivel de desarrollo que tengamos en nuestra psique, dicho de otro modo, en nuestra alma. Nosotros prácticamente vivimos una vida un tanto mecánica, muy dedicada a lo que son los quehaceres, a levantarnos, el trabajo, las relaciones con los demás, bueno, acostarnos otra vez, y se vuelve una vida bien rutinaria. En la gnosis nosotros aprendemos a que tenemos que buscar un cambio de vida, un cambio en nuestro comportamiento, ya que estos comportamientos equivocados a lo largo de la humanidad han permitido la comisión de errores unos mayores que otros. Algunos de estos errores en algunos gobernantes, por ejemplo, han llevado a guerras mundiales, guerras internas, y lo que es peor, las guerras en nosotros mismos. Cuando nosotros mismos no nos entendemos, no comprendemos, decimos, no sé qué es lo que quiero, no sé qué quiero, no sé por qué me porto así, no sé qué me pasa. A veces uno no entiende por qué del estado interior, pero es porque uno no ha aprendido a conocerse todavía. Uno no ha aprendido a estudiarse a sí mismo en lo que es su interior. ¿Por qué actúo de esta manera? ¿Por qué soy alegre ante estos eventos? ¿Por qué soy reacio ante estos sucesos? Esas son conductas que debemos estudiarlas muy ampliamente. Por eso es que la gnosis es el estudio del corazón, la gnosis es el estudio de nosotros mismos. Quiere decir entonces que nosotros debemos conocernos a nosotros mismos. Esa es una finalidad de las finalidades fuertes de la gnosis, que nosotros nos conozcamos a sí mismos, que descubramos que dentro de nosotros mismos hay mucho, hay facultades, hay virtudes que podemos desarrollarlas. También al hablar de gnosis, pues esta es la segunda oportunidad en que nos dirigimos a la teleaudiencia del canal Tropivisión, y vamos a seguirlo haciendo todos los miércoles en este mismo horario, de 5 de la tarde hasta las 6 p.m. Nosotros también estamos acá en el local en San Miguel, acá en la ciudad de San Miguel. Tenemos un local donde atendemos conferencias públicas los días miércoles a las 6 de la tarde y los días domingos a las 10 de la mañana, donde se imparten una serie de conferencias que van pues destinadas al estudio de uno mismo. Son temas que tratan de lo que es la historia del hombre mismo, de los antiguos tiempos, de las razas, las subrazas. Bueno, ahí conocemos sobre el origen del hombre. La gnosis es un vasto conocimiento sobre el hombre mismo, sobre lo cual nosotros debemos adentrarnos, sobre lo que nosotros debemos descubrir mucho es de nuestros procesos, y de ahí que nosotros podamos hacer algunas correcciones, porque el objetivo de la vida no es que vivamos una vida enmarcada en las rutinas, enclaustrada en los hábitos, esos hábitos tan fuertes que de ahí no nos salimos. Y esos hábitos pues son como los rieles donde se desplaza el tren, que no se sale de ahí. Así nosotros como seres humanos no nos salimos de ahí de los hábitos. No nos detenemos a veces para hacer un alto, hacer una pausa y decidir cómo tenemos que seguir comportándonos. Revisar nuestra conducta, hacer una revisión de nuestros actos. Y de ahí vamos a nosotros a hacer un inventario interior, de ver en qué estamos fallando, y la intención es hacer las correcciones para no vivir una vida rutinaria, para dejar de vivir esa vida mecánica que a nosotros se nos va el tiempo en los afanes, en las preocupaciones. Nosotros nos olvidamos de nosotros mismos porque nos metemos en la vida, nos absorbe la vida, nos invade la vida y nos traga la vida. Y entonces nosotros ¿qué? Para nosotros ¿qué? Si estamos pendientes nomás de nuestros compromisos, de nuestras responsabilidades, de nuestros afanes. También en nosotros hay mucho que conocer, hay mucho que investigar.
Entonces la gnosis trata de eso, que nosotros nos conozcamos a sí mismos. Muy bien, Claudio. En la gnosis, usted acaba de expresar una frase que a mí me llamó mucho la atención, la cual es el interior. Cuando hablamos del interior, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cáceres. Cuando nos referimos al interior, nos estamos refiriendo a esa psiquis que hemos mencionado. Cuando hablamos de psiquis, nos estamos refiriendo al comportamiento del ser humano desde la perspectiva mente, emoción, instinto, sexualidad, motricidad, 5 sentidos, ¿verdad? En eso se constituye la psique, que lógicamente está comandada por los 3 sistemas nerviosos que hay en el organismo. Entonces, la psiquis es lo que nosotros debemos vigilar en el contexto de la autoinvestigación en el interior. El interior se llama ¿cómo pienso? ¿Qué pienso? ¿Por qué pienso? ¿Qué siento? ¿Por qué siento? ¿O quién siente por mí? ¿O quién piensa por mí? ¿Quién actúa por mí? ¿Quién me impulsa instintivamente a moverme? Toda esa búsqueda, esa investigación hacia el interior, hacia uno mismo, le permite conocer estados interiores, que a eso le llamamos dentro de la filosofía gnóstica estados de conciencia, ¿verdad? Ya en otras oportunidades hablaremos de lo que son los diferentes estados de conciencia. Existen los estados continuamente cambiantes de acuerdo a la naturaleza de los defectos que nos manejan, ¿cierto? Y también existen los eventos. Los estados son interiores y el mundo interior, que lo investigamos a través de la autoobservación en la vida práctica, nos permite ver dónde están nuestras flaquezas, dónde están nuestra robustez moral, de qué nos vamos a servir para ir elevando nuestra condición de ser, nuestro espíritu, la purificación de nuestro espíritu, el grado de renunciación a la que hemos entrado, estamos por entrar o pretendemos entrar. ¿Verdad? El mundo interior es vasto como vasto es el mundo exterior. Sin embargo, el mundo interior, que es uno mismo, que es el microcosmos hombre, es tan complejo como el firmamento mismo. Así como vemos de complejo el mecanismo, el modus operandi de este mundo exterior, también dentro de nuestro interior hay un mundo completamente complejo, que requiere de técnicas, de sistemas, de métodos apropiados para irrumpir en esa autoinvestigación. Así que podemos decir que el interior es el mecanismo exacto o básico, fundamental, para nosotros poder crear un cambio radical nuestro o íntimo, y para que a la sociedad le pueda servir en un momento determinado, cuando una persona logra entrar en ese mundo de las correcciones. No sé si por ahí vamos. También acaban de tocar un tema muy importante, que yo he oído que tiene mucha relación con la gnosis, el cual es el concepto conciencia. ¿Las personas son conscientes o inconscientes de sus actos? ¿Qué nos pueden decir de eso? Bueno, en realidad nosotros deberíamos ser seres conscientes, personas conscientes, seres humanos. Pero ¿qué sucede últimamente? Por el estado de degeneración que vive la humanidad desde hace muchos años atrás. El ser humano se ha vuelto insensible, el ser humano se ha vuelto despiadado. Ya no hay aquella caridad, ya no hay la bondad. Las personas están viendo cómo se hace el mejor negocio, cómo la manera de que unos puedan explotar mejores a otros, cómo uno poderse aprovechar de otros. Vivimos en ese estado de conciencia, donde las personas solo se interesan por lo externo, por su mundo exterior. Entonces no son conscientes de sus actos, no somos conscientes de nuestros actos. Pero ¿por qué no somos conscientes de nuestros actos? Porque nos olvidamos de sí mismos. En nosotros hay un punto matemático en nuestra vida al cual debemos de ponerle mucha atención. Veamos, muchas personas así gratuitamente nos cuentan su canción psicológica, nos dicen el dolor que sufren porque son mal queridos, porque no les va bien, porque los demás no los ven bien. Bueno, y nos cuentan sus historias de forma gratuita, digamos, desembolsan su tristeza, sus lamentos, pero se olvidan estas personas
de que internamente ellos se están autocomiserando, se están sintiendo inferiores y que los demás están sobre ellos. Tampoco hay que llegar a ese extremo. Ese punto matemático al cual me refiero es a vivir el presente, ni un minuto antes ni un minuto después. Las personas están muchas veces identificadas con el pasado, con los éxitos que tuvieron, con esos triunfos que lograron, que a veces fue a costa de otras personas. También las personas estamos identificadas con las tristezas del pasado, vivimos sin perdonar a quienes nos hicieron mucho daño, vivimos lamentando de que si estuviéramos llegado al momento adecuado, nosotros hubiéramos ganado esa plaza, que si un momento más nos hubiésemos apurado, quizá hubiéramos conquistado lo que nosotros anhelábamos, pero de ninguna manera eso es así. El punto matemático a que me refiero consiste en vivir el presente, no estar soñando en el pasado, ni estar pensando en lo que no debemos pensar. Vivir el momento quiere decir que no nos olvidemos de nosotros mismos ni un solo instante. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos traga la vida? Nosotros nos preocupamos porque hay que pagar las deudas, por los recibos que tenemos que cubrir, por los compromisos que tenemos nosotros que enfrentar, y nos atrapa prácticamente el dolor, nos atrapa la desesperación. ¿Y qué sucede con nosotros? Nos olvidamos de nosotros mismos, nos ponemos a pensar en nuestras tristezas, en nuestras pérdidas, en nuestras derrotas, en nuestras desilusiones. Entonces nos olvidamos de nosotros mismos, se nos olvida que todo eso es pasajero. Bíblicamente se dice que todo pasa, y que lo que no pasa es la palabra sagrada, es el verbo sagrado. Lo que no pasa es el ser, es la conciencia. Y nosotros no le hemos dedicado tiempo al desarrollo de nuestra conciencia. Entonces ese punto matemático consiste en que nosotros vivamos el momento de instante en instante y no vivir ahí de los lamentos. Pero entonces nosotros tenemos que combinar correctamente un evento externo con un estado interno. Ya el amigo Cáceres hablaba de que nosotros tenemos estados interiores. Yo también decía de que a veces tenemos estados equivocados. Muchas veces nosotros estamos en una fiesta donde muchos están contentos, bailando, alegres, sonriéndose, y nosotros nos sentimos tristes porque estamos en un estado interior no a tono, no acorde con el evento que exteriormente está sucediendo. Muchas personas han anhelado mucho su día de la boda, y en la boda todos están alegres, comiendo, bebiendo, platicando, bailando, pero a veces el que está en la boda no está en el estado interior acorde al evento externo, y está pensando en los compromisos que vienen después de ese día clave del matrimonio, y al final se identifica con el estado interno y sufre, está triste. Hay personas que lloran. Puse como ejemplo una boda, pero hay muchas otras oportunidades que nosotros no estamos combinando adecuadamente nuestro estado interior con el evento externo. Fíjese que el sabio puede estar triste, pero no desesperado. El sabio puede estar en la violencia, pero sereno. Entonces el sabio es el que sabe combinar adecuadamente un evento interno a un evento externo. Y va a suceder que de repente viene un evento externo y decimos, este tiempo lo estaba esperando. Quiere decir que el evento interno no había llegado todavía. Entonces en la gnosis nosotros aprendemos a observarnos, a observar esas reacciones internas que tenemos, provocadas a veces por eventos externos, y a veces no son provocadas por eventos externos. A veces un estado interior nos provoca una reacción, a veces adecuada, a veces no adecuada. Pero ¿por qué nos sucede que somos víctimas de las circunstancias, víctimas de los eventos, víctimas de las demás personas, víctimas de las tristezas, víctimas de los desconsuelos? Porque nosotros nos olvidamos de nosotros mismos, y al final terminamos llorando, o terminamos con un loco frenesí, soltamos en carcajada un momento agradable de risa, lo volvemos al extremo. Entonces nosotros debemos ser serenos, y es de un estado interior acorde con un evento externo. De manera pues que nosotros debemos vivir en ese instante, debemos de vivir el momento, de vivir el presente.
Y de esa manera no nos olvidamos de nosotros mismos. De esa manera vamos a calmar nuestro dolor. Muy bien, muy bien. Entonces, pero todavía me queda la duda a mí, que a través de todas esas circunstancias que nos planteó y que nos dijo que nos hacían sufrir o no estar acorde en el estado de ánimo de la situación, digámoslo así, ¿qué es lo que nos hace sufrir? ¿Qué es lo que causa en nosotros ese malestar? Porque sí, me ha pasado, a veces vamos a una fiesta y no sentimos que disfrutamos la fiesta. Pero ¿por qué se da esa situación de la vida? Dígame, Casa. Ya lo estaba explicando el hermano. Ciertamente nosotros vivimos identificados, fascinados con nuestros propios criterios íntimos. Y podemos estar en una fiesta, claro está, pero no estamos en la fiesta. Nuestra mente está puesta en algún problema que a futuro debemos resolver. No sabemos relacionar los eventos con los estados interiores del alma. El problema grave en todo esto es que hay un actor oculto y principal en este entorno de la vida, y eso es lo que se llama ego, yo psicológico o defectos de carácter. Precisamente cuando hablábamos de conciencia, cuando hablamos de estado, son dependientes de estos defectos de carácter, llámese ira, pereza, envidia. Hablábamos o mencionábamos la conciencia. La conciencia es un atributo de cada ser humano que bien vale la pena decir es parte de nuestra constitución espiritual. Pero esta conciencia que nosotros en estos días tenemos está mal condicionada entre cada uno de los defectos que cada uno nos caracteriza, llámese ira, odio, pereza, envidia. Normalmente cualquier estado equivocado o cualquier estado egoico precisamente es provocado por un defecto de carácter, que es el que esclaviza nuestra conciencia. Si nosotros decimos tenemos ira, cuando alguien nos dice este tiene conciencia o no tiene conciencia, la verdad la gente no sabe a lo que se refiere. Realmente lo que tenemos es un defecto en cada uno de nosotros que está manipulando nuestra conciencia. Nuestra conciencia está condicionada a la ira, a la pereza, a la envidia, al rencor, a los celos. Y ese dolor que nosotros nos causa en la vida, cualquier situación que no está favorable a nuestro deseo o a nuestro defecto, nos hace sufrir. Es el causante del dolor. Ciertamente nosotros sufrimos porque tenemos una esclavitud psicológica, porque nuestra conciencia no está libre. Y cada día, en cada instante, en cada momento, hay estados en los que nos vemos frustrados. Frustrado el hecho de no alcanzar lo que deseamos o lo que nuestro deseo o nuestro defecto quiere. Ahí viene el dolor. Tiene mucha razón. Entonces, para seguir continuando con el documental que les hemos estado presentando, vamos a seguir viendo el video para reflexionarlo posteriormente. Plantó Jehová Elohim un jardín en Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Edén es un paraíso de perfección. Edén es símbolo de inocencia y felicidad, los cuales constituían el estado natural de la humanidad. La humanidad del Edén era pura, conocía solamente el bien y la virtud. Como reflejos de Dios, la humanidad incorporaba las 7 virtudes del alma. A pesar de que verdaderamente el jardín del Edén nunca existió en este mundo físico tridimensional, de acuerdo a la sabiduría esotérica, sí existió un lugar físico llamado Edén, que estaba localizado en Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates. Este Edén fue una escuela de misterios la cual fue fundada en ese lugar por los caldeos, mas esta escuela no fue el jardín del Edén de Adán y Eva. De acuerdo a la sabiduría esotérica, existen 7 dimensiones fundamentales de un orden ascendente y descendente. ¿No sabes acaso cómo Alá ha creado los 7 cielos uno sobre el otro? El ascenso y descenso a través de estas dimensiones por los seres que las habitan está representada en la Biblia por la escalera de Jacobo. La Biblia explica que cuando Jehová Elohim creó a Adán, lo puso en el jardín del Edén. La sabiduría esotérica especifica que este Edén es la 4ª dimensión,
el mundo de la energía vital. En hebreo, este mundo es llamado Yesod, que quiere decir fundamento. Así pues, este andrógino ancestro de la humanidad existió en un nivel más sutil de la naturaleza. Esta es la razón por la cual los antropólogos modernos no saben nada en relación a nuestros verdaderos orígenes. A pesar de ser feliz en su inocencia, la humanidad, simbolizada en Adán, necesitaba crecer espiritualmente. Por eso, Eva fue separada del cuerpo andrógino de Adán. Entonces Jehová Elohim tomó una de las costillas del hombre andrógino y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Elohim tomó del hombre andrógino, hizo una hembra y la trajo al varón. Esta será llamada hembra, porque fue tomada del hombre andrógino. Este proceso de separación de sexos, presentado simbólicamente en la Biblia, fue gradual. El humano hermafrodita fue separado en dos sexos, varón y hembra, para que se pudieran ver mejor, para conocerse mejor. Desde ese tiempo, hombre y hembra se vieron en la necesidad de rescatar la otra parte de su unidad perdida. Esta necesidad es la raíz de la ansiedad por la conexión sexual. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su hembra, y serán una sola carne. La Gnosis dice que el hombre es pacífico por su naturaleza, pero hoy en día estamos viendo que hay mucha rebeldía en la sociedad. La gente vive con ganas de pelear, se podría decir. Vive reaccionando con las circunstancias exteriores. Entonces, quería preguntarles a ustedes, ¿qué les ha pasado a la humanidad? ¿Qué los impulsa a seguir con este desafío de querer, no, este tiene poquito, yo quiero tener más y quiero ser superior a los demás? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, sucede de que en la humanidad hay mucha rebeldía, hay mucha inconformidad. En la humanidad nosotros vemos muchas personas que arrastran cadenas. Vamos a encontrar nosotros algunas personas de acaudaladas posiciones económicas. Vamos a ver otros gobernantes que andan con cantidades de guardaespaldas. Ellos no andan solos, no andan libres, no viven en un momento libre. La liberación en ellos es una mentira, porque ellos siempre andan atrapados por el temor. Pues la humanidad teme porque algo hace. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la causa en sí de estos temores, de esta rebeldía? Es el mismo ego o defecto, como se conoce psicológicamente. Nosotros vamos a ver personas que viven bien. Estas personas no quisieran morir. Ellas quisieran gastar su capital para no morirse por una enfermedad, y se gastan el capital y siempre se mueren. Las personas que viven bien, y las personas que viven sufriendo, esas personas quisieran morirse. Ya no soportan esta vida de ingratitud, de injusticia, y bueno, la califican a su manera, a su modo. Pero estas personas no se detienen un momento a hacerse esa gran pregunta: ¿y por qué será que sufro? ¿Por qué será que me va mal? No hacen una revisión de sus actos. Nuestros actos, así como tienen una causa, tienen un efecto. Todo tiene origen, todo tiene una consecuencia. Digamos, con un ejemplo sencillo: tiro un balón hacia la pared y la pared me la devuelve. Eso se llama reacción. También los actos que nosotros cometemos muchas veces por defecto pues se convierten en errores, y esos actos tienen consecuencias, que prácticamente es lo que se le llama en la religión la paga del pecado. Nosotros en la Gnosis lo conocemos como la ley de causa y efecto. En esta ley de causa y efecto nosotros conocemos que nosotros tenemos lo que merecemos, y que las personas que hacen el bien reciben el bien. Las personas que hacen el daño con el tiempo también reciben daño. Bueno, se dice que hay que dar para recibir. Quien no da no recibe. Pero estas personas que viven en la miseria, en la desgracia completa, jamás se interesan por hacer un bien, por darle un pedazo de pan al hambriento.
Tal vez tiene 3 pares de zapatos, pero le duele regalarle un par al que no tiene nada. Entonces estas personas siguen en sufrimiento porque la paga de esos errores cometidos se pueden negociar haciendo el bien a los demás, haciendo la caridad, dando amor, sacrificando algo de lo que tenemos, de nuestro tiempo, de nuestra vida, al servicio de los demás. Esa es una empatía, sentir el dolor ajeno, sentir que los demás sufren. Pero para ello nosotros tenemos que dar un paso. Nosotros que tenemos que, diciéndolo de un modo, como despegar de la manada. Nosotros debemos dejar de ser personas que cometen errores a cada instante. Si nosotros vivimos el momento, si nosotros estamos observándonos nuestra forma de actuar, vamos a darnos cuenta que en todo momento hay un agregado psicológico o un defecto, como le podemos llamar también, dicho de otro modo, un yo que nos asalta y nos hace cometer un error. En un momento de ira, por ejemplo, una persona puede quitarle la vida a otra persona porque no controló su reacción interior en un evento externo. El evento externo puede haber sido una riña, puede haber sido una discusión acalorada, a veces discusiones por asuntos muy sencillos, muy mínimos, que no valen la pena darle la importancia que a veces le damos. Pero esas cositas tan sencillas, nosotros le damos tanta relevancia, y de esas cositas tan sencillas hacemos, como dicen, hacer un perro de una pulga. Un problemita tan pequeño lo convertimos en un problema grande, lo convertimos en una efigie mental, y nosotros andamos esa efigie, andamos ese resentimiento en nuestro interior, y no estamos liberados de ese rendimiento hasta que perdonamos a la persona que nos ha hecho el daño. No estamos libres nosotros de ese resentimiento, de ese dolor, hasta que sacamos la espina de dentro de nosotros mismos. Mientras no sacamos la espina que nos hace daño, vamos a seguir sintiendo el dolor. Pero ¿cuál es esa espina que nos hace daño a nosotros, estimadas personas? Son los errores, son los defectos. Quiere decir que esos defectos, esa naturaleza infrahumana dentro de nosotros debe ser aniquilada, debe ser desintegrada. Y en consecuencia van a nacer en nosotros lo que son las virtudes. Va a aparecer en nosotros lo que es el desarrollo de la conciencia. Va a manifestarse en nosotros la esencia, así como se le manifiesta en los niños. ¿Por qué los niños cuando están tiernos, todas las personas lo quieren abrazar, lo quieren besar, lo quieren pucherear? Porque en un niño de temprana edad la esencia todavía se manifiesta. La conciencia se manifiesta en ese ser humano, a razón de que los defectos, los agregados psicológicos, todavía no se han apoderado de esa persona. Ese niño, cuando empieza a tener razón, empiezan los defectos a apoderarse a través de su forma de manifestación de la personalidad que se va formando en ese niño. Y ya vemos que el niño grandecito ya se vuelve peleón, se vuelve egoísta, se vuelve enojado, porque ya los defectos están penetrando a ese niño. Pongo este ejemplo del niño para decir cómo en nosotros los defectos se van apoderando de nuestra máquina humana, y al final son los que personifican nuestros actos, y muchos de esos actos que a diario cometemos se convierten en errores, y los errores son los que nos hacen quedar mal, los errores son los que nos hacen sufrir, los errores son los que a nosotros nos traen el dolor. Entonces, para terminar con el sufrimiento, para terminar con el dolor, hay que aniquilar, hay que desintegrar esos defectos. Bueno, pero hay otra cosa que está muy relacionada con el sufrimiento, y esta es la infidelidad también con nuestros seres o con nuestros amigos. Pero cuando uno se es también infeliz, porque existen dos tipos de infelicidad, de no ser feliz, que el cual es cuando se da mental y cuando se da físicamente, y como nosotros ya lo expresamos, que cuando se da mentalmente es cuando nosotros tenemos agregados psicológicos, cuando nosotros vivimos reaccionando con las acciones del exterior. Pero existe algo que quisiera comentar con ustedes, o que ustedes me respondieran. ¿Cómo se sale de ese círculo que
de ese círculo, digamos, vicioso que nos encontramos, de vivir reaccionando con nuestros oponentes o con nuestro exterior? ¿Cómo lo solucionamos? Ciertamente, en un principio mencionábamos el hecho de que para nosotros salirnos de esta condición totalmente equivocada, de dolor, de confusión, y tú lo preguntabas, William, hace algunos momentos, ¿por qué esta humanidad ha caído en la violencia? ¿Por qué no somos felices? ¿Por qué no somos seres que nos sentimos frustrados, ¿verdad? Que no alcanzamos nuestros logros? Ciertamente, y lo decía un gran sabio, un gran maestro de perfección que ha venido a la faz de la tierra, el problema de la humanidad es haber adquirido esos términos tan nefastos como son lo mío y lo tuyo. Cuando uno lucha por obtener o ostentar cosas materiales y anda tras esas cosas terrenales, pues uno muchas veces se va a frustrar porque la vida no le va a dar siempre lo que uno apetece o quiere, porque muchas veces tiene acciones o ha tenido acciones en vida en el pasado nefastas o equivocadas, y hoy está pasando la factura de esas acciones equivocadas y tiene que estar sufriendo. La infelicidad a la que tú te referías la propicia precisamente el estado de confusión a la que nos lanza o nos mantiene el deseo o los defectos de carácter. Es decir, todos los defectos que en nosotros hay pretenden algo, desean algo, pero cuando no lo alcanzan se ven frustrados y entonces nos hacen infelices por la enfermedad de lo mío y lo tuyo. Uno quiere siempre adquirir algo, ostentar algo, tener algo, poseer algo, ¿verdad? Qué sé yo, cosas materiales o sentimentales podría ser en el caso de alguien que está enamorado de alguien y no le corresponde, se siente infeliz, porque la gente siente la felicidad en el placer que da el obtener las cosas que yo deseo, pero eso es una forma equivocada de desenvolverme en la vida. ¿Qué debemos hacer? Ciertamente la gnosis, como sabiduría universal, nos indica que debemos autoconocernos, autoinvestigarnos y descubrir el resorte secreto de nuestro sufrimiento, el resorte secreto de nuestro dolor, el resorte secreto que causa todos esos males que continuamente estamos padeciendo. ¿Qué debemos hacer? Lo importante es estar, como decía el hermano, en el momento, en este instante, pero en este instante en el interior. En el interior yo veo, descubro, encuentro que en mi mente, que en mi sentimiento y en mi voluntad hay un ladrón. Hay un ladrón que quiere algo de este mundo externo. Llámese ira, llámese envidia, llámese codicia, avaricia, en fin, que quiere algo. Ese algo es lo mío, es lo tuyo, lo que todos deseamos. Ese es el mal que llevamos dentro. El estado interior de recuerdo de autovigilancia es un estado que debemos nosotros fabricar, crear dentro de nosotros para ser capaces de a cada instante estar dentro de nosotros, vigilando continuamente al saboteador de nuestra mente, de nuestros sentimientos, de nuestra voluntad. No podemos ser felices, es imposible, porque dentro está el deseo, está el yo, al cual todos nosotros desconocemos de instante en instante. Y él es el que piensa en un futuro, y él es el que piensa en un pasado. Y él es el que nos tiene con la conciencia dormida, infelices. Y de aquí adelante en nuestra vida, mientras tengamos defectos, tendremos dolor. Y decía Jesús, buscad la verdad, y ella os hará libres. De ninguna manera un ser humano puede ser libre si ni siquiera se conoce mental, emocional, volitivamente, instintivamente, sexualmente. Me refiero a qué defectos le gobiernan, a qué defectos le dominan y qué puede hacer él para transformar ese estado equivocado de continuo que nos hace tan infelices. Es de estar de instante en instante en el interior, pero con la capacidad de poder generar esos cambios a través de una voluntad soberana que como espíritu podamos tener dominada. Sí, como el maestro Samael nos dice que nosotros tenemos que saber nuestro interior, nosotros tenemos que conocer nuestros defectos, tenemos que saber en qué fallamos para nosotros saldar esos errores, para no padecer nosotros de esos males, digámoslo así.
También se dice que la sabiduría gnóstica nos ayuda a nosotros a sobrepasar problemas. ¿Cómo lo hace y por qué, digámoslo así? Bueno, esa pregunta está relacionada, William, con la pregunta anterior, ¿verdad? Porque para sobrepasar un problema nosotros no tenemos que ser infelices. De alguna manera tenemos que evidenciar, de alguna manera, aunque sea la curva de la felicidad. Esa pregunta es muy bonita. ¿Por qué las personas no somos felices? Bueno, ya decía Mauricio Cáceres de que es por la naturaleza inferior que nosotros tenemos, dicho de otro modo. En sí, la felicidad nosotros no la tenemos porque a lo mejor no la merecemos. Veamos algunos ejemplos sencillos. Muchas personas adineradas no quiere decir que son felices. Muchas personas de mucho dinero viven una impotencia sexual. ¿Creen ustedes que eso es signo de felicidad? De ninguna manera. Muchas señoras adineradas, muchas matronas viven padeciendo la infidelidad de su marido. Sin embargo, algunas personas de clase media o de aquellos obreros que se dedican únicamente a su faena diaria y a cumplir con sus pocos compromisos, sin tener mayores, llamémosle, esfuerzos, esas personas viven de alguna manera la curva de la felicidad. Dicho de otra manera, la felicidad no está en el dinero, la felicidad no está en las posesiones, en lo que tengo, en lo que no puedo tener. La felicidad es del corazón, la felicidad es de la conciencia. Y bueno, ¿por qué es que nosotros somos infelices en sí? Fíjense que nosotros, para empezar, siempre nos estamos quejando, nosotros nos estamos conmiserando, que pobrecito yo, que a mí no me quieren. Siempre estamos diciendo en nuestro trabajo que el patrón nos exige demasiado trabajo. Decimos que la clase que pertenecemos es injusta con nosotros porque no dan el puesto que nos merecemos en la sociedad. O que en la empresa no me ascendieron a mí, ascendieron a mi compañero de trabajo cuando tuve que ser yo. Nosotros siempre estamos inconformes por algo. A lo mejor hay un mérito para las demás personas. Y esa es felicidad, o la curva de la felicidad. Pero vamos más a fondo el por qué somos infelices. Miren, sencillamente nosotros nos gastamos más de lo que ganamos. Y no me refiero sencillamente al dinero que es nuestro salario o es el producto de nuestro esfuerzo cotidiano. Me refiero, nos gastamos nuestro capital energético, nos gastamos nuestro capital cósmico, nuestra energía que se nos es dada. Nosotros agotamos, como quien dice, las baterías. Nosotros agotamos las baterías de manera irracional y luego nos quedamos débiles, nos quedamos escurridos, nos quedamos sin nada. Entonces, el motivo de nuestra infelicidad es porque nosotros a diario estamos nosotros derrochando esas energías creadoras que fluyen en nuestro interior. Y esas energías creadoras no las gastamos solo cuando nos vamos a meter a un antro de prostitución o cuando nos metemos a disfrutar de esas emociones fuertes en un partido de algún deporte o en algún regio baile. No solo ahí nosotros gastamos nuestras energías, de esta forma, energías emocionales. Nosotros cuando trabajamos demasiado, estamos gastando nuestra energía motriz. Cuando nosotros nos alegramos demasiado o nos entristecemos demasiado, estamos gastando mucho más de lo que debemos gastar de nuestra energía emocional. Y lo que es peor, lo que más nosotros derrochamos, nuestra energía creadora. Nuestra energía creadora nosotros la gastamos de un montón de maneras. No solo con el acto sexual. Nosotros las energías las gastamos de múltiples maneras. Cuando nosotros nos desvelamos, ¿qué nos pasa el siguiente día? Andamos como si nos han apaleado, andamos como si andamos dormidos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo físico durante la noche no recuperó la energía que durante el día había gastado. La naturaleza es bien sabia en nosotros. A un día de trabajo tiene que sucederle una noche de descanso. Así como a un periodo de descanso tiene que sucederle un periodo de trabajo. Tenemos que estar en actividad, tenemos que hacer algo. Pero si no recuperamos nuestras energías, nosotros vamos a andar todo cabizbajo, vamos a andar débiles. Y una persona débil es bien sensible al enojo.
Una persona débil es bien sensible a resentirse, a reaccionar negativamente, a reaccionar con insultos, a las palabras ofensivas de un insultador o a las bromas burlescas, sarcásticas de una persona que nos quiere hacernos sentir mal. Entonces nosotros, como estamos débiles, nos hemos agotado en nuestras baterías, no tenemos fuerza para resistir un momento duro de trabajo, no tenemos fuerza para resistir las palabras ofensivas de un insultador. Estamos débiles, por eso somos infelices. Entonces nosotros debemos aprender a cuidar nuestras energías, debemos aprender a combinar lo que es el trabajo y lo que es el descanso. No debemos nosotros irnos a los extremos. Y podemos agregarle un poco que si somos felices vamos a tener paz. Quizás la paz ya sería otro tema, pero nomás quiero referirme a ello, que en nombre de la paz se han cometido grandes errores. En nombre de la paz se han cometido crímenes en la humanidad. Y la paz está en nuestro interior. La paz la vamos a encontrar en nosotros mismos. Va a haber paz en nosotros cuando ya no estemos esperando todo de los demás, cuando no nos estemos quejando de los demás y aprendamos a vivir nuestra vida con nuestras limitantes, con nuestra realidad. De manera pues que nosotros somos infelices porque no hemos aprendido a ser felices. Pero en la gnosis se nos enseña los caminos, se nos dan las técnicas, se nos orienta cómo nosotros podemos volver a ser felices. Ya en los videos veíamos cómo el hombre salió del Edén y nos explica claramente qué es el Edén. Se nos dice que en el pasado la humanidad no tenía la infelicidad. Porque en el pasado la humanidad no estaba tan degenerada. En el pasado en la humanidad no habían crímenes de prensa roja, no habían niños de 12 años matando a personas mayores, no había tanta violencia contra la naturaleza. Pero hoy en día la humanidad ha entrado en la degeneración y ese es causante, ese es el origen pues de la infelicidad también. Ahora, las puertas del movimiento gnóstico están abiertas, porque en una hora de plática, los días miércoles de 5 a 6, no vamos a abarcar tanto. Es que invitamos a las conferencias públicas del movimiento gnóstico. Siempre reiterando esa invitación para que nos visiten en el movimiento gnóstico, que está ubicado en 10ª calle Oriente y 4ª avenida Norte, número 301, San Miguel, El Salvador, por supuesto. Y siguiendo con el tema de la gnosis, hay un tema que es muy extenso y que se habla mucho y que se hace mucho hincapié en las instituciones gnósticas, los cuales son los 3 factores de revolución de la conciencia. Pero más que todo resalta el morir, el nacer y el sacrificio por la humanidad. ¿Nos pueden hablar acerca de esos 3 aspectos de la gnosis que son de mucha relevancia para la sociedad? Claro, eso es muy importante. Comprender estos 3 aspectos, este triple sendero, diríamos, para recorrer la revolución de la conciencia es fundamental. Y lo vamos a hacer a grosso modo porque ya el tiempo pues ya nos está ahorcando, sí. Bueno, ya tú lo decías y lo voy a exponer así en palabras de Jesús, el Cristo, porque esto lo mencionamos nosotros como sabiduría gnóstica y la misma que nos trajese en su momento Jesús, y decía: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí están los 3 factores de la revolución de la conciencia, ¿verdad? O sea, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, el factor morir, ¿verdad? Negar todos aquellos aspectos del deseo que nos hacen tan infelices, lo que hemos estado mencionando con el hermano Claudio. La infelicidad viene por eso. Entonces, nosotros debemos entrar en el proceso de renunciación, de muerte, de eliminación de nuestros defectos de carácter, pero eso hay que tener el amor de transformarnos psicológicamente, de decirle no a la ira, de decirle no a la pereza, a la envidia. Pero ¿cómo hacerlo? Lógicamente que se necesitan herramientas y esas las tiene la gnosis. Tenemos todo el caudal de conocimientos fundamentales para entrar en un proceso de renunciación, de transformación, de negación, como dice Jesús. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. El tomar su cruz se refiere al nacimiento, y eso lo menciona en muchos aspectos la Biblia, ¿verdad? Habla sobre que hay que nacer de nuevo para heredar el reino de los cielos.
Realmente el buscar la transformación de nuestra conciencia, emancipándola del deseo, es una de las fuentes o de los fundamentos para el nuevo nacimiento. No podemos nosotros llegar al nacimiento estando lleno de defectos de carácter, ¿verdad? A eso se refería la Biblia cuando Jesús se refería a Nicodemo y le decía que había que nacer de nuevo, ¿verdad? Jesús le decía, si para llegar al cielo tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y Nicodemo le decía, ¿cómo, Señor, siendo yo un hombre mayor, adulto, puedo ingresar en el vientre de mi madre y nacer? Nicodemo, cosas terrenales te digo y no me entienden, más si te digo las espirituales. Y de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Nace del agua y de espíritu. Ya son aspectos esotéricos o conocimientos ocultos de la sabiduría que Jesús estaba transmitiendo, que al público no se la transmitió claro, y a Nicodemo se la transmitió en forma alegórica. No se puede nacer si no es del agua y del espíritu. Eso ustedes lo pueden encontrar ya en los estudios internos de la gnosis. Ahí se puede tratar el aspecto trascendental del nacimiento, del nuevo hombre que hay que crear dentro de nosotros. Y el servicio. Nosotros no podemos llegar o aspirar a la divinidad siendo mezquinos, siendo egoístas, queriendo todo para nosotros y sin compartir este sublime mensaje con nuestros semejantes. No significa que porque a alguien no le gusta, no le interesa en estos estudios, mi deber es entregar con todo el corazón la mística cósmica, la mística o la sabiduría cósmica. No debo de volverme egoísta, porque entonces estoy diametralmente opuesto a los anhelos del Padre, a los anhelos de Dios, a los anhelos de la divinidad. Si nosotros somos seres egoístas y no compartimos estos sabios mensajes, no podemos demostrar que somos aspirantes a ser hijos de Dios. El verdadero hijo de Dios ama a sus semejantes y en aras de ellos entrega hasta la última gota de su propia sangre, si es que es necesario para la ayuda a nuestros semejantes, el auxilio y la asistencia a nuestros semejantes, que hoy por hoy sufrimos por la ignorancia que estamos sometidos desde innumerables edades. Claro, por supuesto. Bueno, ya para entrar en la recta final, solo quería preguntarle a Claudio, que es miembro de la ciudad de San Miguel, ¿cuál es el objetivo del movimiento gnóstico con la sociedad? Bueno, antes que contestar la pregunta, William, yo pues invito a todo el público televidente que nos acompañen todos los miércoles acá en este canal Tropivisión, los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Aquí estaremos dando diferentes temas y diferentes personas acá invitadas. Contestando la pregunta, ¿cuál es en sí el objetivo de la gnosis? El objetivo de la gnosis es que la humanidad, nosotros humanos, despertemos la conciencia, que nosotros, la humanidad, nos liberemos de esos defectos que hemos estado hablando en esta tarde, que en nosotros pues haya conciencia, y habiendo conciencia en nosotros vamos a evitar lo que es la infelicidad, vamos a producir lo que es la castidad, vamos a nosotros a ser merecedores de estar en este plano físico, porque ahorita la situación está difícil. Bueno, algunas palabras, ya entramos en la recta final, algunas palabras que les quiera decir a nuestro público de TRV, Cáceres. Claro, me siento alegre, muy entusiasmado con este programa que los jóvenes gnósticos de acá, de nuestra sociedad de San Miguel, están promulgando, que están transmitiendo a través de TRV. Es para nosotros de mucha alegría esto, pues porque es una particularidad del servicio a la humanidad. Y una cosa que sí quiero, antes de poderme retirar, es de invitarlos al convivio que dentro de muy poco tiempo vamos a tener aquí en el tránsito, ¿verdad? Aquí en Montefresco. El 1 de diciembre las instituciones gnósticas independientes nos vamos a ver por ahí celebrando ese convivio encuentro, ¿verdad? Llamado Unidos por el Amor y la Sabiduría Gnóstica. Así que todos están invitados los amables, el amable público televidente para esta actividad tan de aquel estudiante aspirante a la luz. Bueno, unas pocas palabras, Claudio. Sí, pues agradecer al público por habernos escuchado, y quiero decirles que más adelante vamos a tener teléfono abierto. Ya en lo que vamos en las próximas reuniones vamos a tener teléfono abierto para que puedan hacer algunas consultas, poder hacer algunos comentarios
y hacer algunas preguntas. Así que la invitación para que nos acompañen en las filiales del Movimiento Gnóstico y también para que nos escuchen acá de 5 a 6 de la tarde los días miércoles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Solo me queda despedirme de ustedes y de todos los que nos oyen, los que nos ven a través de Facebook. Y les reitero, sigan adelante, descúbranse, conozcan la gnosis que les va a cambiar la vida y sigan adelante en sus proyectos y sus metas. Mi nombre es William Orellana Luna y este fue su programa de Gnosis. Gracias.